Mi esposa me engañó con el abogado. Luego usó un juez corrupto para quitármelo todo. Creyeron que solo era un tonto. 3 semanas después estaban arruinados. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu like en el botón de me gusta. Eso me ayuda muchísimo. Y dime, ¿desde dónde estás escuchando mi historia? ¿Qué hora es en tu país? Me encantará saberlo. Mi nombre es Ethan Holloway y tengo 48 años. Soy un hombre de mediana edad que, en los últimos 12 años, ha trabajado como consultor especializado en seguridad para empresas medianas en el medio oeste de Estados Unidos. Para la mayoría de la gente, soy solo un profesional más con pantalones de vestir y camisa de rayas, conduciendo un sedán discreto, yendo y viniendo de reuniones con clientes en ciudades como Indianápolis, Columbus y Detroit. Lo que no se imaginan es que, antes de establecer esta vida tranquila en un barrio residencial de Fishers, Indiana, dediqué 15 años a trabajar para agencias gubernamentales que oficialmente no existen, en lugares que no aparecen en ningún mapa público. Conocí a Claire en un evento benéfico en el centro de Indianápolis en 2012. Tenía 32 años en ese momento. Trabajaba como representante de ventas de productos médicos para Nova Pharma y tenía ese tipo de presencia magnética que hacía que todas las miradas se volvieran cuando entraba en un lugar. Me atrajeron inmediatamente su aguda inteligencia y su ambición desenfrenada. 2 años después, nos casamos en una ceremonia elegante en el Skyline Ballroom, rodeados de amigos y familiares que creían que éramos la pareja perfecta. Por 11 años creí que habíamos construido una vida sólida, estable y llena de logros. Nuestra casa, una residencia colonial ubicada en Broadway Avenue, valía cerca de $850,000. Mi negocio, Holloway Security Group, facturaba casi $2.3 millones anualmente. Teníamos inversiones sólidas que asegurarían un retiro cómodo. Claire había ascendido rápidamente en la jerarquía de Nova Pharma, alcanzando un salario de 6 cifras mientras gestionaba toda la región del Medio Oeste. Por fuera, éramos la encarnación del sueño americano. La primera grieta en la fachada perfecta de nuestro matrimonio apareció un martes de febrero de 2025. Yo estaba en mi oficina en casa revisando un informe de seguridad para una fábrica en Fort Wayne, cuando el celular de Claire vibró en la encimera de la cocina. Ella estaba en la ducha, y la notificación de mensaje seguía apareciendo repetidamente. Había algo en la insistencia de aquello que activó mis viejos instintos. En mi vida anterior, patrones como este casi siempre significaban peligro. El contenido del mensaje era de alguien identificado solo como D, con un emoji de corazón. Decía, no puedo esperar para verte esta noche, hermosa. El mismo lugar de siempre. Sentí un nudo en el estómago. Pero mi entrenamiento entró en acción inmediatamente. Nunca reacciones con emoción. Primero, recopila información. En las siguientes 2 semanas, llevé a cabo lo que llamé Operación Transparencia, utilizando habilidades que pensé que nunca volvería a necesitar en suelo nacional. Seguí a Claire durante sus supuestas cenas con clientes y descubrí que se estaba encontrando con Julian Cross, un abogado de divorcios de alto nivel con oficina en la One America Tower. Cross, de 47 años, casado, padre de 2 adolescentes, era conocido por manejar casos complicados que involucraban a la élite adinerada de Indiana. La ironía no pasó desapercibida. Mi esposa estaba traicionando nuestro matrimonio con un abogado que desmantelaba otros hogares, pero lo que descubrí después transformó el adulterio en un detalle menor. Durante un encuentro en el bar del Omni Hotel, logré acercarme lo suficiente para escuchar parte de la conversación. No solo estaban planeando el fin de nuestro matrimonio, estaban orquestando la destrucción total de mi situación financiera. El juez Vance se encargará del caso, dijo Cross girando su whisky. Con los precedentes que presentaremos sobre abuso psicológico y control financiero, podemos justificar que se quede con el 70% de todo. La empresa, la casa, las inversiones, todo. Claire se inclinó más cerca de él. Y la orden de restricción entrará en el sistema en el momento en que se presenten los documentos. Vamos a alegar que tengo miedo por mi seguridad debido a su historial militar y su comportamiento secreto. Cuando se dé cuenta de lo que está pasando, estará bloqueado de su propia empresa y se le prohibirá acercarse a menos de 150 metros de nuestra casa. El juez mencionado era Vance Hollowell, de 58 años, juez de la Corte Superior del Condado de Marion, nombrado hace 13 años. Había oído rumores sobre Hollowell en ciertos círculos, rumores de decisiones favorables a abogados que contribuían generosamente a las fundaciones benéficas de su esposa. Mientras escuchaba a mi esposa y a su amante planear mi ruina con la ayuda de un juez corrupto, sentí algo que no experimentaba desde los tiempos de las operaciones encubiertas, una calma glacial, calculadora
que precede a la ejecución de una misión. Ellos pensaban que estaban tratando con un consultor de seguridad suburbano, alguien que se doblegaría al recibir los papeles del divorcio. No tenían ni idea de a quién realmente estaban enfrentando. Esa noche, me senté en mi oficina, observando las luces de la ciudad más allá de la ventana, procesando todo. En mi vida anterior, cuando me enfrentaba a una red enemiga compleja, la primera regla era clara: conoce a tus objetivos mejor que ellos mismos. Comencé entonces a elaborar perfiles psicológicos detallados de los tres conspiradores. Julian Cross se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana en 2002, en una posición mediana en su clase. Nada extraordinario, pero construyó su reputación en una sola cosa: crueldad en los procesos de separación. Su firma, Cross & Partners, ocupaba un piso entero en la One America Tower. El hecho de que condujera un Ferrari 488 GTB, estacionado en el garaje VIP, indicaba que cobraba caro por sus servicios. Los registros públicos mostraban que él mismo se había divorciado en 2019, pagando $900,000 a su exesposa. Aparentemente, había aprendido mucho de esa experiencia. El juez Vance Hollowell era aún más intrigante. Nombrado por el gobernador Mike Pence en 2012, presidió cientos de casos de divorcio. Lo que me llamó la atención fue un patrón en las decisiones. Los abogados que donaban a la Fundación Hollowell para la Niñez, la institución de caridad de su esposa, ganaban sus casos a una tasa estadísticamente improbable. Las declaraciones de impuestos de la fundación eran públicas, y la lista de donantes era un verdadero quién es quién entre los principales abogados de familia de Indianápolis. En cuanto a Claire, me di cuenta de que había estado ciego a las señales que, en retrospectiva, eran obvias. La nueva rutina de gimnasio desde hacía 6 meses. El repentino interés por la lencería de lujo, la forma en que escondía el celular al escribir mensajes, errores clásicos de seguridad operacional, y los ignoré porque bajé la guardia en casa. Pero ellos cometieron un error crucial. Asumieron que yo era solo otro marido rico que se rendiría al recibir los papeles legales. No sabían que aún mantenía contacto con mis antiguos colegas. Esa semana hice 3 llamadas. La primera fue a Miguel Torres, exagente de la DEA, ahora al frente de una agencia de investigación privada en Chicago. La segunda fue a Lena Park, una contadora forense que trabajó con el FBI en casos de crímenes financieros antes de actuar de forma independiente. La tercera fue a alguien a quien llamaré solo Reed, un experto en ciberseguridad cuyo verdadero nombre e historial no puedo revelar, pero cuyas habilidades en vigilancia digital eran inigualables. Necesito una evaluación completa de 3 objetivos, le dije a Miguel durante nuestro encuentro en un Starbucks en Broad Ripple. Registros financieros, patrones de comunicación, horarios de viaje, hábitos personales, todo. Miguel me miró por encima de su taza de café. ¿Hasta dónde llegamos, Ethan? Lo suficiente para encontrar la verdad, pero todo tiene que ser 100% legal. Nada de allanamiento, nada de vigilancia ilegal, nada de hackeo. Todo debe ser admisible en un tribunal o accesible por medios legítimos. En 10 días, mi equipo montó un cuadro completo de la conspiración. El análisis financiero de Lena reveló que Cross estaba tomando préstamos considerables contra el capital de la firma, probablemente para sostener su estilo de vida. El financiamiento del Ferrari tenía 3 meses de atraso y debía $180,000 en impuestos atrasados a la hacienda pública. El hombre que proyectaba éxito estaba, en realidad, hundido en deudas. El trabajo de Reed fue más delicado. Descubrió que Cross y Claire usaban la aplicación Signal para comunicarse, creyendo que era inviolable. Lo que no sabían es que Reed identificó una falla en la forma en que la red de la oficina de Cross sincronizaba las aplicaciones. Sin acceder a los celulares directamente, podía monitorear cuándo se enviaban y recibían mensajes, cruzando esto con datos de ubicación de fuentes públicas. El juez Hollowell demostró ser el más corrupto de los 3. La investigación de Miguel reveló que, en los últimos 5 años, los abogados que donaron al menos $25,000 a la Fundación Hollowell ganaron el 87% de sus casos en su corte. La fundación, que alegaba apoyar la educación infantil, gastaba el 78% de las donaciones en costos administrativos, incluido el salario anual de $150,000 de la esposa de Hollowell como directora ejecutiva. Lo peor vino después. Hollowell tenía una adicción a los juegos de azar. Miguel descubrió que viajaba regularmente al French Lick Resort, perdiendo entre $15,000 y $20,000 por fin de semana. El hombre estaba desesperado por dinero,
lo que explicaba por qué vendía decisiones judiciales, pero la inteligencia más valiosa provino de una fuente inesperada. Reed, al monitorear los patrones digitales alrededor de los 3 objetivos, notó algo curioso. La oficina de Cross usaba un sistema de gestión de casos basado en la nube, con copia de seguridad automática en un servidor en Atlanta. La seguridad era ridícula. Contraseñas por defecto, firewall desactualizado desde hacía 3 años. No estoy sugiriendo que invadamos el sistema, explicó Reed. Pero si alguien hace una denuncia anónima al Colegio de Abogados de Indiana sobre vulnerabilidades que exponen la confidencialidad de los clientes, sonreí. En mi antiguo trabajo, a eso lo llamábamos crear oportunidades para la supervisión legítima. El 18 de marzo, exactamente 3 semanas después de descubrir el caso, recibí los papeles del divorcio. Claire los envió a través de un oficial de justicia que armó un escándalo en mi oficina, frente a mis empleados. Los documentos me acusaban de abuso emocional, control financiero y de crear un ambiente de miedo con tácticas de intimidación adquiridas en el servicio militar. La orden de restricción era aún más elaborada. Alegaba que yo amenazaba con violencia física y exhibía comportamientos peligrosos compatibles con el TEPT. Fui expulsado de mi propia casa y se me prohibió contactar a Claire directamente. Cross había creado una narrativa que me retrataba como un veterano inestable, usando mi entrenamiento para aterrorizar psicológicamente a mi esposa. Leyendo los documentos en el coche, no pude evitar admirar la precisión del plan. Me neutralizarían antes de que pudiera defenderme, o eso pensaban. Esa noche, desde mi habitación en el Hampton Inn de Keystone, hice la última llamada. A Darius Cole, ex agente del FBI, ahora consultor jurídico especializado en crímenes de cuello blanco. Trabajamos juntos en una fuerza de tarea en 2005. Me debía un favor, y con intereses acumulados por 20 años. Necesito que eches un vistazo a algo, le dije, tomando un café en el Shapiro's Delicatessen. Puede haber irregularidades judiciales que merecen investigación. Darius me miró con atención. ¿Qué tipo de irregularidades? Patrones sospechosos en decisiones judiciales, donaciones de caridad vinculadas a abogados que ganan casos en un tribunal específico. Le entregué una memoria USB con el análisis financiero de Lena sobre la Fundación Hallowell. Todo esto fue obtenido por medios legales. No se violó ninguna ley. Él guardó la memoria sin mirarla. Si hay sustancia, conozco a las personas adecuadas. Fiscales federales, la Comisión de Calificación Judicial, investigadores. Es solo lo que pides, justicia a través del sistema. Mientras Darius movía sus contactos, puse en marcha la segunda fase. Llamé a la línea directa de ética del Colegio de Abogados de Indiana e informé sobre preocupaciones de seguridad en la oficina de Cross, proporcionando detalles técnicos que Reed había identificado. El colegio lo tomó en serio y programó una auditoría. Lo que encontraron fue peor. Además de servidores inseguros, Cross había estado mezclando fondos de clientes con sus cuentas personales para cubrir deudas de juego y el financiamiento del Ferrari. El hombre que planeaba robarme a mí estaba robando a sus propios clientes. El tercer dominó cayó cuando la Hacienda Pública recibió una denuncia anónima sobre ingresos no declarados vinculados a la Fundación Hallowell. Alguien, yo, había notado la imposibilidad estadística de los éxitos judiciales y lo había conectado con los patrones de donación. Claire, mientras tanto, vivía en nuestra casa, durmiendo en nuestra cama, probablemente con Cross, creyendo que me había eliminado. La orden de restricción le daba una falsa sensación de seguridad. Lo que no sabía es que Reed estaba monitoreando datos públicos, pings de torres de celular, registros en redes sociales, movimientos en el barrio, que mapeaban todo lo que sucedía en nuestra calle. El 15 de abril, todo comenzó a desmoronarse. El Indianapolis Star publicó una historia de portada sobre una investigación federal por corrupción judicial en el condado de Marion. Aunque no podían nombrar a Hallowell directamente, cualquiera en el ámbito jurídico sabía de quién se trataba. Esa misma mañana, el Colegio de Abogados suspendió la licencia de Cross por malversación de fondos. Su Ferrari fue incautado del garaje del edificio mientras él estaba en una reunión. A mediodía, Cross & Partners cerró sus puertas. Esa noche, Claire me llamó, violando su propia orden de restricción. Ethan, necesitamos hablar. No deberías hablar conmigo, Claire. Tu abogado consiguió una orden contra mí, ¿recuerdas? Cross está arrestado. Lo detuvieron hoy por desfalco, y el FBI está interrogando a Hallowell. ¿Qué está pasando? Escuché el pánico en su voz. Soy solo un consultor de seguridad. No sé nada sobre investigaciones federales. No me subestimes. Esto es demasiado para ser una coincidencia. No es una coincidencia, Claire. Es una consecuencia. Elegiste involucrarte con un criminal y planear tu divorcio con un juez corrupto. Esas fueron tus elecciones. Al día siguiente, Hallowell se retiró de todos los casos
y anunció su jubilación por motivos personales. La Comisión de Calificación Judicial abrió una investigación formal. Los fiscales federales estaban montando un caso de soborno. Sin abogado y sin juez, Claire estaba acorralada. La orden de restricción ya no era válida. Ningún abogado privado aceptaría el caso, pero yo aún no había terminado. En la investigación del FBI sobre Cross, descubrieron algo crucial. Él grababa secretamente conversaciones con los clientes, incluida Claire, como protección contra demandas por negligencia. En una grabación devastadora, Claire decía: «Necesito que parezca lo suficientemente peligroso como para que el juez nos dé todo». Ella admitía, claramente, haber participado en falsas acusaciones de violencia doméstica y TPT. El 28 de abril, recibí una llamada del nuevo abogado de Claire, un defensor público que tomó el caso pro bono, ya que nadie más lo aceptaría. «Mi cliente quiere proponer un acuerdo amistoso, división 50-50, sin pensión, sin restricción». Dejé que el silencio se extendiera. «Dile que el barco zarpó cuando decidió cometer perjurio con un abogado criminal y un juez corrupto. Nos vemos en el tribunal, si es que consigue encontrar un juez que no esté bajo investigación federal». 6 semanas después, los dominós cayeron. Julian Cross confesó haber desviado $340,000 de clientes. Fue sentenciado a 4 años de prisión. El Ferrari fue subastado. Su esposa lo demandó, quedándose con la casa y los hijos. Vance Hollowell fue acusado de soborno, conspiración y evasión fiscal, sentenciado a 8 años, su esposa, como cómplice, a 3. La fundación fue disuelta. Claire fue acusada de perjurio y conspiración. Nova Pharma la despidió. Sin dinero, fue defendida por el mismo defensor público. La nueva jueza, Patricia Morrison, vio a través de las mentiras. La señora conspiró con un abogado criminal y un juez corrupto para defraudar a su marido. Este tribunal no recompensará eso. Me quedé con el 85% de los bienes. Claire lo perdió todo. Volví a casa en julio, y una tarde de julio, almorzaba en el St. Elmo Steakhouse cuando la vi. Claire, ahora recepcionista en un restaurante en Castleton, vistiendo uniforme, con un aspecto envejecido y derrotado. Nuestros ojos se cruzaron. Había vergüenza, reconocimiento, comprensión. La saludé educadamente y volví a mi reunión. Mercer Security Solutions no solo sobrevivió, sino que prosperó. Mis ingresos subieron un 40%. La semana pasada, recibí una carta de Claire. Confesó haber sido manipulada por Cross. La tiré sin leerla 2 veces. Las acciones tienen consecuencias. La ironía, ellos usaron el sistema contra mí, pero sus propios crímenes lo volvieron en su contra. Pensaron que me rendiría. No imaginaron que yo pelearía con la misma precisión que usaba en operaciones secretas. Solo que, esta vez, no necesité romper reglas. La verdad y la justicia estaban de mi lado, y el sistema, cuando funciona, es más fuerte que la corrupción. Hoy, aún vivo en Fishers, aún dirijo mi empresa, pero nunca más bajé la guardia, porque los enemigos más peligrosos no siempre vienen del exterior. A veces, duermen a tu lado y prometen amor eterno, hasta que la traición susurra en la oscuridad. Creyeron que yo era solo otro marido común, fácil de engañar, de derribar con papeles y acusaciones fabricadas. No vieron que, detrás de la camisa de vestir y el coche discreto, aún vivía un hombre entrenado para leer entre líneas, prever movimientos y desmantelar redes enemigas. ¿La ironía? Intentaron destruirme usando el sistema, pero fue exactamente el sistema el que los enterró. Claire eligió el peor tipo de guerra, falsa, cruel, orquestada con criminales y jueces corruptos. Pensó que mi pasado militar era una debilidad a explotar, cuando en realidad era el arma que garantizaría mi defensa. No se dio cuenta de que, cuando se ataca a un hombre que sabe cómo sobrevivir en la oscuridad, él no huye, se prepara. Hoy veo el reflejo de esa batalla en cada detalle de mi vida, en la casa segura, en el negocio fortalecido, en la tranquilidad que solo viene de quien venció sin ensuciarse las manos. Y cuando pienso en ella, recepcionista de restaurante, vistiendo humillación en lugar de seda, no siento odio, siento ironía, porque al final, el mayor castigo no fue la justicia, fue ver su sueño desmoronarse, mientras el mío, reconstruido con verdad, solo creció. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Me encantaría saber tu opinión aquí en los comentarios. Y, si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like en el botón de me gusta. Eso me ayuda mucho. También compártela con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿ok? Te espero en la próxima historia.